Muy bien, estamos prácticamente ya estamos en vivo, Ramiro. Vamos a esperar a que se conecten algunos de nuestros amigos de Domando sobre la mesa. Todavía no tenemos ahorita ninguno conectado. Generalmente esperamos algunos minutitos. Mira, ya tenemos a 4 personas conectadas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Muy bienvenidos a Domando sobre la mesa, este primer Domando sobre la mesa del año. La verdad es que es para mí un gran gusto el hoy poder tener un invitado que en realidad pues es un nuevo valor dentro de las disciplinas ecuestres. Y digo disciplinas ecuestres porque, bueno, él desarrolla varias y finalmente el caballo es uno. Y en la medida en la que podamos ir entendiendo su movimiento, su comportamiento, la interacción con él, pues podemos utilizarlo para cualquier disciplina ecuestre. Previo a ello, bueno, quiero, por ser este día tan emblemático, quisiera hacer algunos comentarios de lo que hoy se conmemora, que ojo, no se festeja, hay muy poco que festejar. Es un día para conmemorar, para recordar, para alzar la voz, para luchar, y que también todos nosotros, como hombres y mujeres de a caballo, podamos propiciar una mayor inclusión de la mujer en todos los aspectos de la vida. Es muy importante ir abriendo muchos más espacios hasta llegar a una verdadera igualdad. Yo les mando un abrazo con mucho respeto, con mucho cariño a todas las mujeres el día de hoy. Insisto, no por festejar, no por felicitar, pero sí por conmemorar un día muy importante como lo es el 8 de marzo. Empezando un poquito ya en la materia, el día de hoy tenemos a nuestro amigo Ramiro Abreu. Les voy a platicar un poco cómo surgió el tema de este domando sobre la mesa. Yo había estado esperándome un poco porque algunas personas que había yo invitado, que me es de mucho interés tenerlas en esta mesa de discusión, pues por alguna u otra razón no habían podido. Y aprovechando que nuestro amigo Ramiro me hizo favor de escribir e interactuamos ahí con algunas cuestiones, y posteriormente vi algunos videos que subió, inmediatamente me percaté que es una persona que tiene lógica ecuestre muy importante, sea la disciplina ecuestre que practiquemos, que cualquier acción que llevemos a cabo siempre sea encaminada al caballo y que la lógica siempre sea encaminada al caballo y no a nosotros. Siempre queremos poner en un plano de humanizar al caballo o que el caballo entienda lo que queremos y hacer un vínculo totalmente distorsionado y no propiciamos un vínculo que se adecue al caballo y a su propia naturaleza. Y cuando vi algunos videos de Ramiro, noto de inmediato que es una persona que lleva a cabo las cosas, puede o no gustarnos lo que haga, pero todo lo que hace, lo hace con lógica ecuestre, que es una cuestión muy importante. Entonces, por eso decidimos tenerlo acá y vamos a permitirle que de viva voz él nos pueda ir comentando su visión del caballo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bienvenido Ramiro, qué bueno, bienvenido a Domando sobre la mesa, a esta mesa donde se anda, se trota, se galopa, etcétera. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. La verdad es admirar lo que hacen. Pues hay mucha gente con deseos de aprender y esta es una manera de que a la gente le llegue la idea de que hay diferentes modos de llegar a una finalidad con un caballo. Aunque yo creo que hay conceptos bien básicos y simples de los cuales tenemos que saber, porque partiendo de una desinformación del concepto o una mala interpretación del mismo, podemos agarrar atajos que creemos que pudieran ser más cortos y al final nos enredamos más y no contribuimos a una relación, a un vínculo,
que es de lo que se trata, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué somos en la vida del caballo? Muchas personas, susurradores, en fin, creen que el vínculo que existe entre el caballo y el ser humano es de líder. Se hacen esa idea de que somos sus líderes. Y si el caballo no nos obedece o no hace lo que nosotros queremos, está afectando ese liderazgo. ¿Y qué hacemos en la mente de esa persona que cree que es líder del caballo? Que para nada somos líderes, ni siquiera ellos tienen líder en su hábitat natural. Entonces, si está faltando el caballo al liderazgo, nos ponemos más agresivos porque tenemos que demostrarle quién es el que manda. Partiendo del concepto de que el liderazgo no es más que la manera de atraer personas sin ningún tipo de condicionamiento. O sea, y el caballo aprende por puro condicionamiento, ya sea negativo o positivo. Entonces, no podemos ser líderes del caballo. Entonces, obviando ese concepto, tenemos que entender que la relación que hay entre un entrenador y un caballo es como la de un maestro y un alumno, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un sistema de entrenamiento muy aterrizado porque ni somos sus papás, pero sí tenemos la responsabilidad de que el caballo, guiarlo por ese camino del buen trato, pero siendo tan suave como se pueda y tan exigente como se necesite para llevar al caballo guiándolo por el buen camino, ya sea de la rienda, de la equitación en general, ¿sí? Muy bien, pues a ver, ya te metiste al hondo muy rápido, mi querido Ramiro, y eso está bien. Pero dime una cosa, acá hay una pregunta obligada y creo que vas a tener mucha tela de dónde cortar. Para ti, ¿qué es el caballo, mi querido Ramiro? Pues el caballo, fíjese que ha sido como, ¿ha escuchado cuando dicen, yo le pedí a Dios una mano y me mandó una herradura? Me mandó una mano, una pata, así me pasó a mí. Así me pasó a mí, tal cual, y de eso vivo para ellos y por ellos prácticamente, ¿sí? Y entonces me dedico a esto y veo un caballo amaneciendo y lo último que hago es echarle a comer a un caballo y disfruto cuando comen. Para mí es el día a día, es parte de mí, pues. Muy bien, Ramiro. Eso es algo importante, como para muchos de nosotros, pues el caballo se vuelve realmente parte de nuestra vida. No podríamos realmente vivir sin ellos, realmente alegran nuestras vidas, la comentan, ¿perdón? Sí, aunque, discúlpame que te interrumpa, querer al caballo implica saber sus necesidades y saber qué es lo que es correcto para nosotros, en nuestros parámetros de lo que es correcto y no es dependiendo de lo que nosotros necesitamos. El caballo ni siquiera necesita estar con nosotros. El caballo, nosotros tenemos la necesidad de con un sistema de entrenamiento aterrizado, hacerle entender qué es lo que nosotros necesitamos. El caballo en realidad no tiene por qué ni seguirnos, ni dar lados, ni nada. Entonces, partiendo de eso, una manera de quererlo es estudiándolo, sabiendo qué es lo mejor para él, ya tanto en la rienda. Entonces, para mí, saber de rienda, saber de la disciplina que te gusta y que andas haciendo, es querer también al caballo. Efectivamente, coincido contigo, estimado Ramiro. A ver, y también platícanos un poco de ti, de dónde eres, cómo llegas a México, cómo entras al tema del caballo. Platícanos aquí a nuestro amable auditorio un poquito más de ti, porque por ahí algunos dicen que eres argentino, otros que cubano, otros... también aclaro una cuestión, yo no tenía el gusto de conocer a Ramiro. Insisto, en un inicio de la charla les decía que decidí llevar a cabo la charla porque observé que era una persona con un criterio ecuestre interesante. Entonces, a mí también me va a servir para ir conociendo un poco al hombre de a caballo, para posteriormente ir viendo cómo es que se vincula con el caballo y podamos todos aprender también de él, que bueno, ese es el objetivo primordial de este programa. Entonces, platícanos, Ramiro, ahora sí que con lujo de detalle para que te conozcan nuestros amigos.
Pues yo primeramente soy cubano. Me vine hace 4 años y medio de Cuba. Y pues de esta manera quisiera hacerle llegar a muchas personas de que lo único que sabía hacer yo cuando yo llegué de Cuba era lazar. Lazar y lazar y lazar. Yo no sabía ni siquiera amansar, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que con disciplina, con constancia y con amor al caballo, pero amor de entender cómo funcionan para trabajar y llevarlos por el camino adecuado, se puede lograr. O sea, hay mucha gente que lleva mucho más tiempo que yo, mucho más tiempo que yo. El conocimiento está ahí para que todo el mundo lo agarre, ¿sí? Por eso me da mucho gusto hacer videos para que la gente aprenda y me da mucha satisfacción cuando la gente me manda mensajes y me dice qué bien explicas, y eso me da mucho gusto y por eso lo hago con el mayor de los gustos. Entonces, hace 4 años, llegué a Saltillo. Ahí empecé a trabajar en un rancho que se llama Brío Natural. Trabajé 3 años amansando. Empecé limpiando caballerizas, para que se dé una idea. O sea, para cuando digo de que la gente, el conocimiento está ahí y que sí se puede salir adelante, yo soy el ejemplo vivo de eso, ¿sí? Y todas las personas que me conocen y que están viendo esta directa son testimonio de eso, ¿sí? Llegué limpiando caballerizas, pero uno piensa como vive, ¿sí? Yo tengo una familia en Cuba y tenía que salir adelante. Y yo sabía que limpiando caballerizas yo tenía que buscar la manera de aprender. Y miré así y habían unos compañeros míos montando en la arena y yo dije, yo tengo que aprender. Y me fui por todo México a clínicas. El señor Ramiro Vargas se ha portado conmigo impresionantemente a la altura. Yo estuve con él en varias ocasiones, semanas, me ha tenido en su rancho. Clínicas con Mariano, he estado con Rubén, con un señor que se llama Álvarez Malo, de aquí de México. De Estados Unidos, Brian Bell, Chuy Chávez, John Florida y últimamente Salgado. Siempre con ideas de seguir aprendiendo. Por supuesto que me queda un súper camino muy largo. Luego de Saltillo me fui a Chihuahua con 2 ideas. No perder la línea de los lazos y buscando qué ve un juez en el reining, qué califica un juez, porque pues todo parte del juzgamiento, todo parte de los parámetros a calificar, ¿sí? Entonces me fui a Chihuahua con un señor que se llama Guillermo Almendaris. Ahí aprendí mucho también. Sí, me salí de allí y decidí emprender. Ahorita estamos en Jalisco, apenas empezando. Ya tenemos un que otro potro y andamos ahí trabajando sin parar y sin cansancio, como se dice. Y nada, muy contento con todo lo que ha sucedido, pero no he dejado pasar un día sin ver un video y sin seguir aprendiendo. Los libros de Rienda me los he leído desde primera palabra hasta la última. Y siempre estoy retroalimentándome y escuchando. Siempre estoy escuchando. Y esa es la idea. Es una cuestión importantísima, bueno, en la vida, pero sobre todo en el tema del caballo, que es un tema tan vasto, tan rico. Tantos vericuetos que en el momento que dejamos de estar abiertos a aprender algo nuevo, estamos en problemas. Y vuelvo a un tema, Ramiro, retomando algo que comentabas hace rato. Bueno, varias cosas interesantes que comentabas. Que el tema del amor a los caballos también se traducía en entender al caballo. Yo coincido totalmente en ese tema y yo agregaría que también es importante para poder ser un hombre de caballo el poder prepararse, el poder estudiar. Hay gente que no tiene mucho el hábito de la lectura y muchos pueden decir, bueno,
tú tienes unos libros y por eso quieres que la gente lea. No, el chiste de haber hecho los libros era más un tema de tener un aprendizaje más que el transmitirlo, porque no es una cuestión de petulancia, de decir, yo te voy a enseñar, no. Escribiendo el libro se aprende mucho y con la retroalimentación que vamos teniendo con mucha de la gente que nos van haciendo algunos comentarios, pues nos vamos dando cuenta que hay varias cuestiones que hay que ir puliendo, que ir aprendiendo. Mi querido maestro, el propio Manuel, siempre me lo dijo, no dejes de aprender. El día que como hombres de a caballo perdemos ese elemento de curiosidad o eso de seguir aprendiendo y creemos que ya conocemos, todo ese día estamos muertos en vida, Mal. ¿no? Entonces es muy importante. Otra cuestión que quiero retomar de lo que comentábamos, con el tema de Ramiro Vargas, pues otro de mis grandes maestros, un tipo admirable por todos lados, un caballero que no nada más es muy bueno en el caballo, también de a pie es muy buen pelado, porque también conozco algunos otros que, aunque muy buenos en el caballo, de a pie dejan mucho que desear. Y bueno, pues con toda la demás gente que ha estado, el caso de Armendáriz, yo tuve el gusto de conocerlo, también precisamente en la clínica de Shan, Florida, que vino a dar a Guadalajara y en algunos otros eventos que lo he visto, siempre también un caballero, un hombre muy disciplinado, muy entregado al tema del caballo allá por Chihuahua. Y bueno, pues sí se nota que no nada más has leído, sino que has estado con ese ánimo de seguir aprendiendo, porque... Y montando, mucho. Claro, bueno, montar es un complemento importantísimo. No sería suficiente el estudiar, el leer, y podríamos conocer de arriba abajo todos los libros, que si no montamos, sería como un platillo que no resuena, ¿no? Estaría vacío el tema. Pero este complemento es muy importante, y en el caso tuyo es una cuestión que se nota, Ramiro, salta a la vista que aparte tienes mucho ímpetu, muchas ganas de seguir aprendiendo, y eso también fue parte de lo que me motivó a esta entrevista. Ahorita también nos vas a dar bien tus datos, teléfono, todo, por si a alguien de nuestros amigos de Domando sobre la Mesa les interesara enviarte algún caballo, porque siempre es importante tener opciones en la baraja, claro, de entrenadores de nuestro país. A veces pensamos que son muchos, pero también a veces nos damos cuenta que son pocos y hace mucha falta gente como tú que pueda ir incluyéndose a estas opciones. Platícanos, ¿qué otras disciplinas has llevado a cabo, Ramiro? Enseguida, sí, ahí le digo. Aclarando ahí algo que dijiste sobre la literatura y así, yo siento, y me ha ayudado a mí, y yo sé que le puede ayudar a muchos, yo siento que montar a caballo se convierte en una memoria muscular. Ahora, ¿cómo podemos llevar esa memoria muscular? Si no lo entendemos de acá, no vamos a poder llevarlo acá, a las manos. Porque el caballo, antes de hacerlo físicamente, también tiene que entenderlo también, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos qué estamos buscando, porque no lo entendimos nosotros, a veces me ha tocado preguntarle a alguien, oiga, ¿y qué te parece? ¿Qué estás haciendo? Y me han dicho, es que esto lo hizo fulano de tal. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente haga ejercicios, que esté repitiendo ejercicios sin antes preguntar por qué trabaja realmente, cómo trabaja? A lo que voy es que es muy importante primero entenderlo, o sea, leyéndolo, lo lees, lo entiendes, lo comprendes y luego lo llevas a la memoria muscular. Lo mismo va a pasar con el caballo. El caballo lo va a entender y luego lo va a hacer. Pero si tú no sabes qué es lo que quieres, porque no lo leíste, porque no lo interpretaste, y andas repitiendo. El problema de repetir ejercicios es que tú no sabes realmente qué quiso hacer esa otra persona o qué está buscando. Tú repites el ejercicio y a lo mejor esa persona estaba buscando una cosa determinada y tú pues lo estás repitiendo, pero no sabes en qué momento soltar, en qué momento aflojar realmente para que el caballo aprenda lo que él quiso enseñarle
y estás repitiendo algo que la verdad no. Entonces, conclusiones, sí hay que leer, sí hay que entender, sí hay que interiorizar, hay que entender al caballo y luego entonces llévalo a las manos porque el caballo lo tiene que entender y luego llevarlo en una memoria muscular, ¿sí? Que precisamente eso es la lógica ecuestre. El que cada acción que llevemos a cabo con nuestro caballo esté perfectamente razonada y encaminada hacia el caballo, no hacia nosotros. Podemos decir que hacia el vínculo y hacia el caballo, pero jamás hacia nosotros. Y tienes razón. Yo he visto, no solo en la charrería, también en otras disciplinas ecuestres, que, no, es que don fulano dijo esto, o yo vi que fulanito, para no decir nombres, hace esto. O bueno, algo inclusive que creo que es mucho más complejo, que pues simplemente lo hacen sin razonar en torno al caballo. Por ejemplo, si el caballo se te está pasando, muy simple, ponle un freno más riguroso, ponle una barbada que le duela más, golpéalo. Entonces, podemos llegar incluso a ese tipo de extremos. Por eso es que es tan importante ir complementando el estudio con la práctica, poder ir desarrollando. También es una cuestión que así como tenemos una memoria muscular, pues una memoria legítima, tenerla también en conceptos ecuestres que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones en el caballo, ¿no? Conceptos Un ecuestres, ya lo dijo tanto usted complementando todo. lo que venimos comentando. Sí, conceptos ecuestres. Yo trabajo. Creo que nos quedamos sin señal, estimado Ramiro. Pero bueno, en lo que ahorita se vuelve a... Perdón, Ramiro, tuvimos aquí un problemita técnico con el internet, no sé qué caramba pasó. Les ofrezco una disculpa a todos. Bueno, pues hablando del tema este de los conceptos ecuestres, yo tengo algunos que les pudiera servir a mucha gente y todos van relacionados con que el cerebro es lo más importante en un caballo. Yo le llamo que es un músculo, ¿sí? Por la necesidad que tiene el entrenador de desarrollarlo, ¿sí? Entonces, partiendo de esa idea de que el cerebro, mal dicho, es un músculo con la necesidad de desarrollarlo, pues de ahí se derivan varios conceptos, que es como yo le digo, que es como aprende el caballo. Entonces, pongo, por ejemplo, que el caballo aprende cuando le quitas presión y no cuando le pones presión. Y luego se deriva que tienes que ser responsable y poner la presión que creas que puedas controlar. Y luego se deriva otro concepto que dice, los caballos se montan con objetivos claros y finales positivos. Y los caballos, la maniobra, tienes que lograr que cada día sumes el 1% para que en 100 días tengas 100% en la maniobra. Y así son objetivos que a mí me ayudan a tenerlos muy frescos en mi mente para a la hora de montar, ¿sí? Tengo muchos más conceptos, pero son básicos que vienen relacionados todo el tiempo con que el caballo, enseñarlo. Otro concepto, tenemos que hacer que el caballo sienta, porque si el caballo piensa, se anticipa, y el caballo que siente está esperando las ayudas todo el tiempo. Y así me la llevo. Pienso, ando montando, encuentro algo que también a mí, pero a muchas personas les pueda servir y yo enseguida hago de eso un concepto y va relacionado todo el tiempo con que el caballo sea más ameno el entrenamiento, partiendo de la idea de que somos un maestro y un alumno, no somos líderes, ni somos cosa igual, ni existen los susurradores, ni en fin, ¿sí? Muy bien. Oye, platícanos, ¿qué otra disciplina has practicado además del lazo? Veo que también ya estás de lleno en la rienda, Sí. pero por ahí también creo que has practicado otras disciplinas. Platícanos un poco más de ello. Pues yo llegué de Cuba lazando becerros. O sea, lazo sencillo es el que te bajas del caballo, lo tumbas y lo amarras. En Cuba, de hecho, ese año que vine porque estuve allá dentro de una competencia muy grande en Cuba y luego esa competencia se continuó en Saltillo, en una feria centroamericana que se hizo en Saltillo, participando Costa Rica, Panamá, México,
así, y Cuba. Y entonces ahí, pues también me fui desempeñando también en el lazo. Ahí en esa misma feria también me fue bien. Y luego lazo sencillo, apenas lazo doble, pero ¿sabes qué? Sin tiempo prácticamente. Yo la verdad me he dedicado, he entendido de que mi trabajo es el reining, es la rienda, porque sí se necesita mucha disciplina. Ese es el punto. La llave del éxito es la disciplina. Y la verdad, he entendido de que el lazo es un hobby. Es lo que me apasiona mucho, pero entiendo de que el lazo para mí es un hobby. No, pero puede aplicarse esa disciplina también al lazo, Sí, ¿no? Que sí. es muy interesante el poder ir aplicando esos conocimientos de rienda en otros ámbitos, ¿no? Y aunque sea el hobby, el lazo, pues siempre tener un caballo bien redondito, aposturado, libre, a gusto, siempre es interesante, ¿no? No sé Así si has es. visto, y subí unos videos Casey Dairy lazando, y bueno, pues es impresionante ver cómo lleva a su caballo perfectamente en la mano, sin ninguna resistencia, sin ningún resabio, etcétera. Es muy interesante también ir trasladando este tipo de cuestiones a nuestra disciplina, ¿no? Sí, claro. Como le comentaba, yo en Cuba lazaba todos los días. Yo siempre he sido disciplinado por esa parte. A mí lo que me apasiona, yo lo hago. Y le digo que yo en Cuba no ni siquiera mansaba nada. Y a lo que voy es que los caballos que yo montaba en Cuba, dejando de un lado el nivel genético, que acá la verdad es mucho mayor el nivel genético, pero los caballos, ¿por qué? Porque la cultura es cultural, agarrar un caballo, amansarlo, ponerle un bajador y seguir animales, ¿me entiendes? Pero cuando yo llegué aquí, que empecé a montar caballos y empecé a descubrir cosas y a entender cosas, sobre todo a entender cosas, mis caballos ya casi lazaban sin bajador. Y trabajaban bien, trabajaban sin ningún problema. Como usted dice, dejándose dirigir, ¿sí? Tengo fotos muy buenas lazando sin bajador. Pero entiendo también de que sí hay mucha cultura en el tema, hay mucha cultura, es cultural y eso sí es más complicado. La cultura, lo cultural es más complicado de... Pero yo sí me siento consciente. De hecho, tengo una potranca y esta la estaba haciendo de lazo y esa va sin bajador. Porque yo siento que tengo que poner el ejemplo. Yo siento de que si yo me dedico a hablar sobre cómo se debería trabajar un caballo, yo creo que el ejemplo empieza por mí. Y es cierto que yo voy a batallar un poquito más que los que le pongan un bajador, pero yo sé que mi caballo se va a dejar dirigir mejor, yo sé que mi caballo se va a sentir más libre y más a gusto, ¿sí? Eso yo lo entiendo también. Tocas un tema interesante porque eso es algo que a veces yo vivo un poquito en las colas. Claro que ir sin bajador, pues reta un poquito más al jinete, ¿no? Esa es la Porque palabra, reta. se quita uno la red de seguridad que trae uno en la boca, pero también a veces pues llevamos por ahí algunos sinsabores, pero finalmente es parte de este tema y como bien lo dices, por eso es que yo creo que me identifico con esto que hemos estado hablando, que realmente independientemente del resultado, el poder notar que está uno por el camino que uno considera que es el adecuado y sobre todo en el camino del caballo, no precisamente en nuestro camino, siempre nos va a traer satisfacciones y buenos resultados. Dime otra cosa, Ramiro, ¿qué opinas de la charrería? ¿Has ido a alguna charreada? Sí, claro. La verdad me considero del tema un ignorante. O sea, yo de charrería, la verdad, fui a la primera a charrería porque un muy buen amigo mío de acá me invitó y fui. ¿Sí? Estoy aquí en Jalisco, en la mera mata de la charrería. Y fui a un lienzo que se llama Nito Aceves, se me hace. Y allí estuve observando. La verdad, nunca había ido. Se me hace una cultura bien bonita en el sentido de la tradición que trae la gente. eh, pero por otro lado hay cosas
que no las entiendo, tal vez es cultural, yo no crecí aquí en México, no entiendo cosas, ¿sí me explico? Pero bueno, el respeto al derecho ajeno es la paz, como se dice. Yo sé que mucha culpa de todo lo que veo que no me gusta es un tema de reglamento. Es mi opinión, es mi opinión. Porque yo pienso de que es un tema de reglamento porque yo voy a hacer lo que a mí me pagan por hacer. Yo sé que como entrenador tenemos que tener un sentido común y ir por nuestros principios, pues, por lo que a nosotros nos gusta y así, pero la industria es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar la industria y muchas veces lo bonito no es lo que gana. Lo que se ve bien no es lo que gana y es muy difícil de controlar la industria. Pero yo respeto mucho, yo la verdad respeto mucho y yo siento que cada entrenador hace lo que él cree que es correcto para su caballo, ¿sí? Y para su cliente y para ganar y así sucesivamente, ¿sí? Muy buena respuesta. Y sí, efectivamente es un tema de reglamento y pues hay que seguir molestando para que esto cambie. Dime otra cosa, Ramiro, ¿hacia dónde vas? Pues la idea que tengo es, tengo unas futurities, quiero competir en reining para el año 2024, quiero competir en reining, esa es mi próxima meta. Y las instalaciones ya le voy a poner un chut y ya tengo todas las condiciones para empezar también a hacer caballos de lazo, que como le dije me apasiona mucho y me voy a dedicar un poquito de más tiempo ahora que ya soy mi propio jefe también al azar y a poner el ejemplo, a tratar de hacer un caballo lo más correcto que yo entienda que es, ¿sí me explico? O sea, porque sí, la metodología que tenga cada entrenador puede variar, pero yo lo que siempre digo es que el caballo es el denominador común. ¿Sí? O sea, es que a mí no me gusta cómo trabaja tal persona o más cual persona, pero si yo quiero ver el caballo cómo se mira. Si el caballo se mira correcto, entonces la metodología de la persona pudiera ser buena. Sacando de un lado de que te pueda caer bien o te pueda caer mal, yo siento que el conocimiento está fuera de todos esos límites. El conocimiento y hay que darle, si está bien y está correcto dentro de los parámetros de lo que es la equitación, ese es el tema fundamental, la equitación. Tenemos que saber qué es equitación y realmente irnos dentro del reglamento buscando lo que realmente es correcto para el caballo. Pero tenemos que hacer conciencia y por eso ustedes hacen muy buen trabajo con todo esto que están haciendo de la plataforma, de buscar la manera de concientizar a gente. Y no soy partidario de decir a la gente, te quiero enseñar, porque es como que lleves a un niño a la escuela llorando. El niño que está llorando y lo sientas en una silla no va a aprender. Pero si yo hablo y digo cómo creo que es correcto y lo enseño y lo demuestro, y viene usted y lo hace y luego lo hace lo otro, y eso va a ir creando cultura del tema. Y yo sé que va a llegar un momento donde las personas que hacen el reglamento, ya sea en la charrería, ya sea en lo que sea, van a poner el reglamento. Ya no quiero que puntee tantos metros. Ya no me interesan los metros, ahora quiero que lo haga correcto. Ya no me interesa la pata, ahora lo que me interesa es que sea correcto. Y eso va a venir de arriba, va a venir yo creo que de los que hacen los reglamentos. Y yo estoy completamente seguro de que las personas que andan ganando no van a dejar de ganar. Ellos van a capacitarse, ellos van a hacerlo y van a seguir ganando porque la industria se mueve y tienen que ganar y van a hacerlo y van a seguir ganando ellos porque tienen caballones y ellos se van a capacitar a donde tengan que ir y lo van a hacer. Yo siento que es un problema de reglamento, es un problema de cultura, pero si usted, yo creo que yo también me voy a sumar a granito de arena de tratar de decir que hay otra manera y voy a hacer que las personas tengan esa duda de que existe otra manera de trabajar. Y yo sé que poco a poco se va a ir creando cultura de eso.
de que ya no me interesan tantos metros de cala, quiero que lo hagan correcto. Ya no me interesa la pata, quiero que lo haga correcto, ¿sí? Porque yo siento que nos estamos fijando en cosas estéticas, en show, y nos olvidamos del caballo. Queremos 30 metros, pero si están correctos o no, y si se cae, y si se fractura el caballo, y así, como que dejamos de un lado eso, pero no somos nosotros, ni son los entrenadores los culpables. Perdón que te interrumpa. Mira, ahí sí difiero un poquito, porque yo creo que no existe nada más estético en el mundo que ver un caballo desplegar sus movimientos de una manera natural. Toda la razón. Pues, muchas de las cuestiones que ahora buscamos no es un tema de estética. Inclusive, y no me refiero solo a la charrería, me refiero, es más, voy a hablar en general lo que hacemos los humanos actualmente como género. Tenemos una visión meramente utilitaria. Vamos solamente al tema resultados y no vamos a desentrañar lo que realmente tiene que darnos cualquier disciplina, no solo los temas ecuestres. Lo mismo he visto con tenistas, con golfistas, con gente de artes marciales. Muchas veces olvidan incluso las bases o la esencia de lo que es el propio deporte por una finalidad específica. Así es. Entonces, yo creo que no son tantas cuestiones que podamos decir es por cuestiones estéticas, cuando yo no conozco nada más bonito en el mundo, o bueno, pocas cosas tan bonitas en el mundo, como poder ver a un caballo desplegar sus movimientos de manera natural, o lo más cercano a lo natural con nosotros encima. Entonces, es un tema que sí nos debe llevar a la reflexión, insisto, no solo dentro de la equitación, en cualquiera de sus expresiones, sino en cualquier ámbito de la vida, que tenemos que dejar de ver las cuestiones solamente por los resultados y las cuestiones utilitarias. Con esto no quiere decir que si estamos en una competencia no nos importe la competencia. Claro que tenemos que hacer puntos, tenemos que hacer para lo que está diseñado la competencia, pero sin olvidarnos que también hay toda una serie de elementos éticos, históricos, antropológicos, que nos deben de llevar a una conducción ortodoxa, ¿no? Sí. Entonces, perdón ahí que haya interrumpido, pero es que sí creo que no es tanto por una cuestión estética, probablemente sí por alguna cuestión de show, pero insisto, habrá mucho más show cuando mostremos un caballo moviéndose de manera atlética. Sí, toda la razón. A lo que me quise referir era de ese escándalo de que se vaya 20 metros, o sea, de que se vaya... yo creo que es un tema de reglamento, es un tema de cultura a la gente que tenga que ver con el reglamento. Y yo estoy seguro de que las personas que están ganando ahorita con este reglamento, cuando le cambien el reglamento, ellos se van a capacitar. Ellos se van a capacitar y van a seguir ganando. Bueno, muchos de ellos ya están muy capacitados. Voy a hablar, por ejemplo, de una persona que admiro mucho, que es Miguel Vega, que a ver, realmente a lo que lo pongamos a hacer con el caballo, es una persona espectacular sobre el caballo, ¿no? Sí. Algunos otros no sé si también lo hagan, porque también fíjate, aquí quiero empezar a tocar algún otro tema. Hay gente que es muy habilidosa sobre el caballo, pero si le explicas o si le pides que te explique cómo es que hicieron determinada maniobra sobre el caballo, probablemente no saben decírtelo. Y por eso es que vuelvo a que es muy importante el tener un criterio, una lógica ecuestre para poder entender lo que está uno haciendo, porque no todos nacemos con ese don. Hay gente que naturalmente puede mover un caballo sin ningún problema, tal vez a jalones, como sea, pueden llegar a un mismo
a una misma finalidad, como decía don Manolo, desgraciadamente todo sirve y el caballo es tan noble que sea a golpes y a jalones, el caballo va a terminar haciendo las cosas, pero por eso es importante poder ir moviendo el tema hacia un poco del conocimiento. Mira, ahorita se está incorporando también don Javier Monge, a quien le mandamos un gran Sí, abrazo. estoy Igual, muy de acuerdo con usted, pero sigo pensando de que es un tema de reglamento. Yo creo que con el reglamento se va a arreglar muchas cosas de ese tipo. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Si yo soy un charro y yo empiezo a dar lados hacia el lado derecho, ¿sí? Y yo pongo mi mano del lado izquierdo para que el caballo agarre para allá, y pongo mi mano del lado izquierdo para que mi caballo agarre para allá y empiece a dar lados. Eso es un problema de equitación, pero es permitido por el reglamento. Y entonces, mientras que sea permitido, no podemos hacerle conciencia a personas que la industria ya los, eh, arropó. ya los arropó. Y yo soy de las personas que piensan de que hacerlo correcto es aún más fácil que hacerlo incorrecto, fíjese. Pero ellos han encontrado sus atajos, ellos han encontrado sus maneras de hacer las cosas, les ha funcionado porque, como usted dijo, el caballo es tan noble de que lo que le pongas ellos aprenden a hacerlo, pero es un problema de reglamento. Yo creo que si a ellos le penalizaran y le dijeran, si usted va a dar lado para allá, tiene que hacer esto, porque si hace lo contrario, se va a notar como resistencia, porque el caballo debería seguir su mano. Y si no sigue su mano, yo te voy a quitar 5 puntos, o 10, o 20. Entonces ya ellos no lo van a hacer. Ellos van a hacer el caballo correcto. Es a lo que voy. O sea, ellos van a tener que hacer lo correcto por parámetros de equitación. Le repito, soy un ignorante del tema, son cositas que veo y yo siento de que hablándolas podemos llegar a que haya una curiosidad por ver qué pasaría si hiciéramos cosas diferentes, ¿sí? Pero a ver, Ramiro, es que la verdadera complejidad de esto, y eso lo decía un gran maestro, Nuno Oliveira, que decía que la verdadera era algo así como que el verdadero secreto de la equitación estaba en la perfección de las cosas simples, en el perfeccionamiento de las cosas simples. Es muy simple. Entonces, cuestiones que al parecer son muy simples terminan siendo muy complejas. En una ocasión me daba mucha risa con mi querido maestro tutocayo Ramiro Vargas, porque nos hizo favor de venir a una clínica a Puebla y fuimos también a Teciutlán, y a uno de las personas que estaba tomando la clínica le dice, mira, el chiste de todo esto es poner derechita la yegua y que se mueva de manera natural. Y el pobre muchacho nada más se le quedó viendo y le dijo, pues sí, ahí está el problema. Parece ser algo muy básico, pero bueno, hay que hacerlo y perfeccionar este tipo de elementos que parecen básicos son los que nos llevan realmente a una ejecución correcta de nuestras maniobras, que en eso también coincido mucho. Pero bueno, vamos a darle un poquito de cambio al tema, porque luego me dicen que critico mucho la charrería cuando No, evidentemente no. yo creo que es en aras del... Me refiero por mí. A mí luego tengo muchos ataques, pero a ver, golpear a la charrería sería golpearme a mí mismo, sería darme No, un balazo en el pie cuando es algo de lo que más amo en la vida. Sin embargo, no dejo de tener esa capacidad de autocrítica y poder ver que tenemos muchos espacios de oportunidad para efecto de que la charrería pueda crecer más. Pero a ver, vámonos para el otro lado. En la disciplina que ahora estás emprendiendo, que es el reining, entiendo que llevas menos de 4 años, pero ¿sí? eso también nos da un muy buen parámetro para la demás gente que nos escucha, porque muy a menudo hay amigos de Domando sobre la Mesa que dicen, oiga, pero es que es un camino muy largo. Pues puede ser tan largo y tan tortuoso, o tan corto y tan armónico como querramos, en la medida en la que pongamos disciplina. Platícanos de
de eso. ¿Cómo es? Porque yo ya empecé a ver las maniobras que estás llevando a cabo y pues hay mucha gente que tal vez lleve 30 años en esto y no puede completarlas. Tu trabajo con riendas largas, platícanos un poquito más de lo que haces para que te conozca la gente. Pues todo parte, yo, como le dije, empecé limpiando caballerizas y luego me entró esa curiosidad por ver qué hacía en el mundo del caballo, porque yo sentía que me apasionaba, qué hacía para poder salir adelante. Y empecé por todo México con una mochila a buscar clínicas y a que la gente me dijera, así no es. Yo siento de que el punto más importante es mirar el objetivo, que es lo que están buscando, tener bien claro eso. Y de ahí todas las otras cosas son parte de la decoración, ¿sí? Yo incluso llegué a juntar sábados de descanso para poder ir a algún lugar, ¿sí? A lo que voy es esa disciplina, esa manera de ir y si te gritan y si yo creo que la persona te quiere ayudar, nomás que tienen diferentes maneras y yo creo que hay que ir y volver a ir y volver a ir. Con Ramiro Vargas tuve muy buena experiencia, muchas cosas. La primera vez me dijo que lo primero que necesitaba yo iba, imagínense que yo iba para que él me aclarara cómo hacer cambios de mano y que mi potranca no se acelerara. Y él me dijo que lo primero que tenía que hacer yo era aprender a montar. Que yo lo que hacía era que no me caía del caballo. Así. Y yo no entendía, ¿cómo me va a decir este hombre que yo no sé montar? Y así me dijo, lo único que haces es que no te caes del caballo. Y fui con mi cabeza y regresé con mi cabeza hecha bola. Y yo dije, no, tengo que volver a ir y volver a ir y volver a ir y volver a ir. De ahí agarré el método de las riendas largas. Yo creo que de una manera u otra, pues cada cual tiene su manera de hacerlo, pero de ahí agarré las riendas largas, de ahí agarré sobre todo las bases de todo lo que yo hago. Su manera de explicar, es una persona muy ávida para explicar. Yo creo que muchos de los conceptos, incluso que yo tengo, de alguna manera lo escuché de él, de alguna manera, su manera de trabajar. Como la segunda o tercera vez ya me prestó caballos que ya estaban más terminados y me decía, suelta los caballos, es que te preocupa mucho tenerlos contigo, no somos titiriteros, el caballo se tiene que hacer responsable de sus movimientos y eran cosas que no me decía al principio y cuando me las decía yo decía, no hombre, ¿y ahora cómo yo le hago? ¿Cómo yo lo suelto? Y telepáticamente el caballo tiene que seguir haciendo lo que yo le indiqué. Y la verdad sí era para mí mucho conflicto, pero tiene que pasar tiempo y tiene que pasar horas de vuelo, tienes que montar y seguir montando y nunca pensar que te la sabes toda y seguir montando y seguir abriendo los ojos y los oídos y estar abierto a que cualquier persona que te diga algo pudiera tener razón, ¿sí? Y siempre observando y que el denominador común es el caballo. Los métodos de cada cual varían, ¿sí? Pero el caballo es el denominador común. Usted puede montar con bozal, con lo que tú quieras, que si tu caballo está en una posición atlética, como le dicen ustedes, si el caballo está correcto, como si lo montas en pijama. Yo lo que quiero es ver el caballo correcto, por la necesidad que tiene esa posición atlética para la rienda, ¿sí? Entonces, que es para mí, ya hablé de los conceptos de cómo entiende el caballo a raíz del cerebro, pues ahora en el tema de la rienda, pues también tenemos que esa postura atlética, como ustedes le llaman, es primordial para que los movimientos del caballo sean óptimos, para que te cargue por la necesidad de que el caballo no ha evolucionado lo suficiente. En fin, hay que conocer todas esas cosas y esa es una manera de querer al caballo. Eso es una manera de querer al caballo. Si no entiendes todo eso, es muy difícil decir yo amo mi caballo, yo quiero mi caballo, cuando tu caballo no está trabajando correcto. Y no es que yo lo hago correcto y nadie lo haga correcto. O sea, no se trata de eso. Se trata de si yo lo hago mal, tengo que seguir aprendiendo también. O sea, yo tengo mucho que aprender todavía. Pero lo poquito que se trata de compartir para que la gente empiece a crear cultura junto conmigo, pues. Oye, Vic, pero hay una cuestión acá, Ramiro, que
no es tanto voy a enseñar, como bien lo decías, es que muchas veces varias cosas de las que se dicen o se hacen, como por ejemplo, este pequeño programita surge por la necesidad de aprender. Yo creo que no es tanto por enseñar, sino por Para aprender. aprender. Así Yo, es. yo en la interacción con muchos de los amigos de Rienda es Rienda y, y de Domando sobre la Mesa, pues he aprendido muchísimo. Y el propio, mi querido maestro, don Manuel Campos, siempre decía que terminando alguna clínica, dice, es que esta gente piensa que vino a aprender y si yo me llevo miles de conceptos. Entonces, en el momento en el que nos despojemos como hombres de a caballo de alguna manera de esa egolatría natural que nos acompaña a todos los hombres de a caballo del mundo, no lo precisaría yo solamente en el hombre de a caballo latinoamericano, europeo, algo. Todos los hombres de a caballo del mundo tienen ese mismo común denominador. Y en la medida en la que nos vayamos despojando de esta natural soberbia que nos da el estar sobre uno de las criaturas más maravillosas de la creación, eh, otro gallo nos va a cantar. Sí, Regularmente no somos tan ávidos de compartir conocimientos. Ahora se ha ido abriendo un poco más y las redes sociales han ayudado. Yo creo que don Manuel Campos es un gran pionero de eso, fue el primero que empezó a decir sin pelos en la lengua cómo se tenían que hacer las cosas y sobre todo sin ningún egoísmo. Y ya que estamos hablando de eso, platícame, ¿qué opinas de don Manuel Campos? Me imagino que has visto algunos videos, por lo que yo he visto también de lo que haces, veo que retomas algunas cuestiones, platícanos, ¿cuál es tu opinión tanto de los libros como del gran legado que nos deja don Manuel? pues fíjese que con don Manuel Campos yo tengo una gran, digamos, curiosidad. A mí me impresionó mucho una vez que hace 2 años, 3 años, ponle. Yo estaba empezando a dar unos lados. Yo estaba en Saltillo todavía trabajando. Y yo dando unos lados, y él se tomó la molestia de mandarme un audio por Messenger y me empezó a decir que le gustaba mi trabajo. Y yo dije, ¿cómo es posible de que, y todavía tengo los audios, tengo más de 20 audios, ¿cómo es posible de que una persona como él, a ese nivel, de ese nivel me refiero de ocupación, yo me imagino que él recibía en ese momento 200 mensajes, ¿sí? ¿Cómo tiene el Y se tiempo? tomaba la molestia de responderlos todos, ¿eh? Era un Sí, hombre que estaba sí, 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 sí. No. prácticamente enfocado A mí me en impresionó mucho cómo él se tomó la modestia de darme su opinión sin yo pedírsela, ni siquiera la conocía, ni siquiera se me ocurría decirle, oiga, usted me podría ayudar en esto. No me pasaba ni por la mente, porque para mí en ese momento él era y es, o sea, una persona de mucho respeto por todo lo que ha dejado y por todo lo que se ha atrevido a atacar y todo lo que se atrevió también a enseñar, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y cuando yo vi eso, esa impresión, de hecho se lo dije también a muchos amigos, ¿eh? Yo creo que no fue una persona que atacó, simplemente era una persona que las cosas las decía por su nombre y no le Sí, daba coba a nadie. a Pero yo nadie. creo que no atacaba. Simplemente si él veía que había alguien que estaba queriendo abusar o que estaba diciendo alguna estupidez, simplemente ponía el dedo en la llaga, pero no Así, era así ningún. es. Y lo corroboro porque a mí nunca me dijo nada. Y yo siempre fui de lo que subía, lo que a mí me parecía que era lo que yo estaba haciendo correcto en ese momento. Y después veo mis videos y no están tan correctas y así. Pero yo me lanzaba porque la crítica de la gente a mí, yo buscaba la manera de aprender de eso. De hecho, con estos videos que hago, yo le digo a mis amigos más allegados, oye, si tú ves algo que no te gusta, háblame y para yo corregir y para yo, porque la verdad soy nuevo en todo esto, como le digo, y así, pero trato de que lo poquito que sé lo trato de compartir.
Y volviendo al tema de Manuel, a mí me dio mucha impresión eso, de cómo se tomó su tiempo para mandarme esos audios a mí. Y le dije, le comenté, que cómo era posible de que a veces ni mi propio jefe nunca me había dicho nada, y cómo él, sin conocerme, y con todo el tiempo con el poco tiempo que tenía, se tomara esa modestia, ¿sí? De mandarme mensaje. Y así quedó, y yo creo, y así seguí mandando videos, seguí subiendo videos, y él, cada que tenía una oportunidad, él me comentaba. Y siempre, la verdad, yo pienso de que realmente veía en mi trabajo algo, y nunca tuve ni un sí ni un no. Y ya después hasta yo le preguntaba que cómo estaba de salud, porque a mí me impresionó mucho esa posición de él, esa manera de ser de él. Y por lo del legado que ha dejado, pues la verdad, estas ganas de enseñar a las demás personas, la humildad, los libros, en fin. Y lo que soy hoy es la recopilación de datos de sus libros, de sus videos, los he visto todos, y de cada video yo aprendo algo, ¿sí? Y de cada entrenador yo aprendo algo. Y entonces, por eso es que usted dice que muchas de las cosas que yo digo se asemejan, porque es una recopilación de datos, ¿sí? De sus libros, de que el cerebro, de que tenemos que trabajar, que es lo más importante en el caballo, y que todo pasa por aquí y luego llega a su memoria muscular. Pues todo eso yo lo tengo bien comprobado también, porque también los monto, o sea, monto muchos caballos, he montado muchos caballos. Le digo, llevo 4 años, pero nunca me he bajado de un caballo. Desde que llegué no me he bajado del caballo. Y siempre he tenido la necesidad también, porque pues como me dedico a esto, yo siento que son herramientas para mi trabajo. Videos, en fin, ¿sí? Los libros. Eso se nota. A ver, simplemente el ver cómo se mueven los caballos con esa disposición se nota mucho. Y es otra cosa, Ramiro. ¿En qué lugar del estado de Jalisco estás? ¿Estás mero en Guadalajara? Estoy a las afueras de Guadalajara, es en Jocotepec. Está a la vista así del lago de Chapala. Aquí estamos. Muy bien. Sería bueno que también nos dieras tus teléfonos, o por ahí en los comentarios, en redes sociales, pudieras poner tus teléfonos, porque siempre es bueno tener algunas otras opciones. Digamos que aquí también hemos entrevistado a gente que ya está muy consagrada, pero también el hecho, por eso es que le pusimos nuevos valores en las disciplinas ecuestres, porque es muy importante que también la gente vaya conociendo un poquito más otras opciones que pueden darle buenos resultados también, como la gente que ya fue arropada por la industria. También hay nuevas opciones que también pueden hacerlo, y yo creo que en el caso específico, pues tú eres uno de ellos, y también quiero aprovechar también para hacerte una recomendación. Desafortunadamente, en esta industria también hay mucha gente que a veces, pues hay mucho charlatán en nuestra industria. Yo no veo eso en ti, pero bueno, ojalá y puedas ir construyendo una carrera, pues también con ética, no solo frente al caballo, sino también frente a las personas que necesiten de tus servicios, porque también, bueno, hemos también cojeado un poquito de esa pata los hombres de a caballo, ¿no? Sí, la verdad. Ahí se estaba cortando. La verdad, pues en esto que has dicho, pues tiene toda la razón, y nos arropamos por la industria si pecamos se diría en Cuba que el que mucho abarca poco aprieta. Yo la verdad quiero hacer 25, 27 caballerizas, es el proyecto que hay. De ahí para allá no me pienso ser responsable de caballos que yo no vaya a montar, para dejar un trabajo correcto. Prefiero tener pocos, pero quedar bien. Prefiero perder que quedar mal, ¿sí? Entonces, por esa parte sí lo entiendo, y nada, a mí me escribe mucha gente, y he creado grupos de WhatsApp, y a todo el que me pregunta algo, yo siempre tengo videos ya. Oye, ¿cómo puedo hacer parar un caballo? Bueno, mira, esta es mi manera de hacerlo parar. Aquí te mando el video, y
Y sí ha funcionado y la gente, la verdad, sí yo pienso que se crea cultura, la verdad sí se crea cultura. Y mucha gente que me agradece y eso me llena de satisfacción. La verdad, yo nunca había experimentado el valor de que la gente te diga, me gusta tu trabajo. Y eso, la verdad, es muy, muy gratificante. Qué bueno, Ramiro. Oye, también platícanos un poco cómo está el tema ecuestre en Cuba. Es un país culturalmente muy rico. Yo he conocido cubanos impresionantes, uno de ellos, un hermano de Dimas, Juan Torena, que tuve oportunidad de conocerlo aquí en Puebla, porque él venía a vender arte a Puebla de varios artistas cubanos. Con él comentaba yo mucho sobre el tema cubano, tanto en el deporte, en el arte, en este caso, porque también es un tema cultural y este es uno de los objetivos de este programa. Platícanos, ¿cómo está el tema de la cultura ecuestre en Cuba? ¿Cuál es el deporte ecuestre nacional en Cuba? Platícanos un poco de la cultura de tu país, sin meternos en temas políticos ni nada, porque tampoco ni quiero ni creo que sea lo correcto. Sí, lo entiendo. No podemos hablar de la cultura de mi país sin antes decir que fuimos un tiempo colonia de Estados Unidos. Entonces, desde ese momento, en ese momento, el rodeo viene por los americanos. Había mucho caballo de cuarto de milla, había mucha cultura de rodeo, de rodeo tal cual como se ve. Yo creo que el rodeo en Cuba también es una isla, está más chico, pero el rodeo en Cuba es generalizado desde una punta hasta la otra. Aquí en México hay rodeo, hay lazo, pero no al nivel, también es un país mucho más grande, pero allá, al nivel me refiero de gente, de gustarle a la gente, ¿sí? Y la verdad, pues las condiciones se han quedado muy atrás porque luego triunfó la revolución, le agarraron odio a los americanos y toda la cultura americana, pues ahí se quedó. Y con eso se quedaron la entrada de caballos, la entrada de cultura, la entrada de... Y la gente que sabía, la gente que tenía ranchos, grandes criaderos, pues se fue para Estados Unidos y ha ido decayendo. Ahora, el cubano, dicen que la riqueza de una sociedad la hace su gente. El cubano es, y uno piensa cómo vive, el cubano es una persona que donde cae, echa raíz por la necesidad de salir adelante, por la necesidad de que tiene su familia. Y cuando yo llegué a este país, que vi la primera camioneta con un remolque, yo dije, de aquí soy, me impresioné tan mucho. Porque en Cuba a veces tenía que montarme en mi caballito flaco y tener que caminar 1 hora y media, 2 horas para poder ir a un rodeo. Imagínense cómo llega ese caballo allá. Y cuando yo llegué aquí, que vi una camioneta con un remolque, yo dije, esto es un gran país lleno de oportunidades, me lo tengo que comer. Y me falta mucho, pero siento que cada vez que miro para atrás todo lo que he caminado, me dan más ganas de salir adelante, ¿sí? Volviendo al tema de Cuba, como le decía, que la riqueza de la sociedad la hace su gente, queda mucha cultura. No tienen las herramientas, ni tienen un remolque, ni una camioneta del año, ni tienen un ganado de primera, ni tienen líneas de caballo, pero hay una feria que se realiza en marzo, se llama la Feria Internacional, que va muchos charros allá a Cuba. De hecho, hay mucha gente que conocí en Cuba y también volví a ver en Saltillo. Un gran amigo, Paco Galindo, que es juez de rodeo, allá lo conocí. Y hay mucha tradición entre Cuba y México, la verdad, en el tema muchas escaramuzas. En Cuba hay rodeo y hay escaramuzas también. Pero en Cuba no hay charrería, hay rodeo y hay un número de escaramuzas cubanas que hacen números, que hacen como 12 números. Yo creo que es muy similar a lo de aquí. De hecho, las escaramuzas cubanas han venido al DF a presentarse y así. Yo creo que sí hay mucha cultura, lo que pasa es que yo veo, si yo me hubiera quedado en Cuba, no fuera ni la mitad de lo que soy. Porque aquí he encontrado el conocimiento,
gente que me ha ayudado a entender cosas y están los medios. Están los medios. Si quieres aprender, aprendes. Sí es sacrificado, pero aprendes. Allá en Cuba, por mucho que quieras, sí es muy difícil. La verdad. La verdad es esa. Oye, ¿y hay algún otro tipo de expresión cultural ecuestre, además del rodeo? Hay ¿Alguna mucho cuestión salto más? también. Hay mucho salto. Hay muchos caballos de salto y hay un centro ecuestre de salto muy reconocido. Es del gobierno, de hecho. Lo maneja el gobierno. Y de hecho, me han contado de que hay caballos aquí en Guadalajara que los han traído de allá. Tienen como unos convenios con Holanda y son caballos holandeses muy finos y así. Saltan en Cuba, no en todo el lugar como el rodeo. Yo creo que el rodeo es más de la gente del campo, es más de la raza, como se diría. El salto es más de gente que puede y así. Muy bien. Oye, ¿qué peculiaridades o similitudes ves entre la cultura ecuestre cubana y la mexicana? ¿Encuentras algunos rasgos homólogos? Fíjate que lo que diríamos, para aquí la charrería es como para el rodeo, el cubano. Y como le decía, la charrería aquí salió del campo. Allá no salió del campo porque lo trajeron los americanos, pero pues allá toda persona que monta caballo laza y si ya laza en el campo, luego ahí se va al rodeo y así. Y pues sí, yo creo que lo que más se parece, no se parece, el vaquero de Cuba no se parece al vaquero de aquí. El vaquero de aquí es el de la camioneta del año, que monta un caballo en el remolque y el caballo es una pintura y así. Yo creo que se parece más a la charrería de hace unos años, ¿sí? De la gente de campo, pues. De la gente de campo, de la gente de pueblo, el lazador de ahora es diferente. Yo creo que sí tiene más similitud la charrería con el rodeo en Cuba. Y sí hay una gran cultura, sobre todo en los rodeos. Vicente Fernández es como si estuviera allí, como si fuera cubano, con toda su música. Antonio Aguilar, Vicente Fernández y los Tigres del Norte. Pasen los años que pasen, desde que yo nací hasta que yo me fui, eran las mismas canciones y no pasan de moda. Y si vamos en 15 años a Cuba a un rodeo, en lugar de escuchar country, por eso le digo que el vaquero de aquí no es el vaquero de Cuba, porque el vaquero de aquí escucha country, vas a un rodeo de aquí y se escucha country. Allá en Cuba no saben ni lo que es el country. Allá en Cuba nomás es Antonio Aguilar, Vicente Fernández y los Tigres del Norte. Eso es lo que se escucha en Cuba. Y las mismas canciones, aunque pasen 20 años. Qué bueno, mira, es muy interesante escuchando eso. Sí. Pues muy bien, Ramiro, mira, ha sido una charla muy amena. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Espero que también la gente que nos está viendo y escuchando, pues pueda ver también de alguna manera en tu ejemplo una inspiración en poderse hacer un poquito más de a caballo, el poder entender un poco más a su compañero de faenas, darle un mejor trato y aprender un poquito más de cómo irlo llevando. Yo te agradezco que hayas estado aquí, aunque no tengo el gusto de conocerte personalmente, ya habrá tiempo después para conocernos. Dejamos abierto el tema para que tal vez luego podamos hacer algún en vivo, pero ya sobre de un caballo, ya no nada más domar sobre la mesa, sino hacerlo directamente en alguna pista. Y pues agradecerte, no sé si quieras complementar algo más, comentar algo con nuestros amables amigos de Domando sobre la Mesa. Yo creo que todo es posible, absolutamente todo. Repito, muchas de las personas que me están escuchando, yo sé que les da mucho gusto porque yo llegué en botas de hule y no me da ninguna pena a limpiar caballeriza. Y con disciplina, ese es un muy buen punto, y
con ganas de aprender. Y cuando hablo de ganas de aprender, hablo de ganas de escuchar. ¿Sí? Ganas de reconocer, ser autocrítico y decir, me falta mucho por aprender, no estoy haciendo lo necesario, mi caballo no se ve igual que el de aquella persona. Y separar lo que es estilo de lo que es correcto. ¿Sí? Entonces, pues nada, como el caballo, pues, estaríamos hablando mucho tiempo del tema. Lo mismo que hablamos de la charrería sucede en el reining, sucede, yo pienso que en todo, como usted explicó, queremos ganar y a veces no tengo absolutamente nada ni contra la charrería ni contra ninguna otra. El respeto al derecho ajeno es la paz. Di mi opinión al respecto porque yo creo que pudiera ser constructivo. No, sin duda, muy constructivo, y coincido contigo en todas las disciplinas. Digamos que en todas las casas se cuecen habas. Así es, así es. Pero pues tenemos que tener la voluntad para decir, me falta, mi caballo no se ve como el de la otra persona y me gustaría que se viera. ¿Y por qué me gustaría que se viera? Eso tenemos que entenderlo nosotros. Porque es lo mejor para el caballo. ¿Sí? Ese es el denominador común, porque es mejor para el caballo. Muy bien, pues yo creo que fue una buena charla. Dejemos abierto para en el futuro poder replicarla o incluso poder hacerlo a caballo. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Y bueno, pues quiero reiterar que en este día tan emblemático, tan importante, también pongamos nuestro grano de arena como hombres y mujeres de a caballo para que podamos lograr una verdadera inclusión, una verdadera igualdad. Ya es momento que las mujeres también puedan participar, concretamente en la charrería. En el resto de los deportes ecuestres hemos sido ejemplo mundial de cómo puede haber una competencia en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, como lo es el dressage, el salto y algunas otras disciplinas, y en las que, a ver, inclusive quienes dominan esa suerte son las mujeres. Sí. O esas disciplinas. Entonces, es momento que tengamos una verdadera apertura. Ya hay muchas asociaciones de charros en las que están permitiendo incluso que haya coleaderos mixtos, coleaderos de parejas, que puedan participar las mujeres. Ya es momento que también el reglamento lo pueda incluir y les permita poder participar en igualdad de condiciones. Yo lo digo como padre de una hermosa niña, como hijo de una gran madre, como esposo de una espectacular mujer. Entonces, seamos un poco más sensibles y permitamos y hagamos posible que la igualdad sea una realidad no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Gracias, Ramiro, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy su amigo Humberto Arronis y nos vemos pronto otra vez para domar sobre la mesa. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a usted por permitirme estar acá. Gracias, Ramiro.